En estas elecciones anticipadas habrá 10 días de campaña que van desde el martes 8 de agosto al 17 del mismo mes, por lo que los candidatos deben establecer estrategias claras, mensajes concretos y directos. Lenin, realmente un desafío comunicacional que no debería caer en la demagogia clásica en nuestro país. Alejandra, ¿cuál es la expectativa del elector? ¿Qué busca la ciudadanía en un candidato? Lo vamos a analizar con Andrés Seminario, un experto en la materia. Andrés, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, muchas gracias. Gracias por la oportunidad para conversar de este tema. Andrés, una elección extraordinaria, podríamos colegir que va a requerir de candidatos extraordinarios o al menos de una campaña que se acerque a esas consideraciones. Pero empecemos por lo importante, por el elector. ¿Qué es lo que espera el votante de este periodo? Yo creo que empezamos por el camino correcto. Todo proceso de decisión se trata de los electores, no de los candidatos. Se trata de las ofertas que hagan de manera creíble los candidatos, pero vinculadas a una conexión con los electores. ¿Qué esperan los electores? Desde esa perspectiva, dos cosas. La primera, resolver temas de seguridad, evidentemente. Ese es el problema más grande del Ecuador, de acuerdo a todas las encuestas, ¿no? Pero el segundo es que la seguridad no es suficiente como promesa de campaña. Tienes que ir un paso más allá. Para ello, hay que entender un poco los ecuatorianos. ¿Cómo somos los ecuatorianos? Y creo que aquí es importante entender que los ecuatorianos somos por sobre todo, cuando lo analizas desde la perspectiva de qué nos mueve ayudar a los demás, nos mueve la cohesión social. ¿Y qué es lo que buscamos los ecuatorianos? Buscamos tres cosas: paz, tranquilidad, bienestar. La seguridad es una herramienta cuando hay que te da paz, seguridad y bienestar. O es una herramienta que te quita esos tres elementos cuando no la hay. Lo importante entonces no es lo que ofrezca el candidato, sino la capacidad que tengan estos aspirantes de entender lo que quiere el elector y responder ante eso. Y conectarse con ellos, exactamente. ¿Conectarse por qué vía? ¿Por la de la emotividad, por la del plan estructurado, por cuál? La emoción es clave, porque la emoción es la que permite construir esta relación, permite construir esta conexión. Palabra clave, por ejemplo, empatía. La empatía es algo que puedes desarrollar en el tiempo, de hecho hay que hacerlo. Y pasa por la emoción, definitivamente. Y ahí me puedes decir, sí, pero hay 10 días de campaña, es un tiempo cortísimo. Es cortísimo, pero exacto. Primero, la campaña ya empezó. Y segundo, esto no se trata de los candidatos, qué tan conocidos o desconocidos son, sino que tanta conexión pueden hacer con el elector. Y ya vamos a eso, te me estás adelantando con lo de los conocidos y los desconocidos. Tomando en cuenta todo esto que acabas de señalar, Andrés, ¿cuál es el perfil del candidato ideal para este Ecuador siglo XXI, agobiado y disperso? Yo creo que el candidato ideal es muchos candidatos a la vez, porque no tienes un elector, hombre, mujer mayor de 16 años que tiene que ir a votar tal fecha en particular. No, tienes muchas tribus urbanas, ¿no? Tienes muchas diferencias psicográficas, tienes mucha gente, skaters, reggaetoneros, feministas, ambientalistas, jóvenes, no tan jóvenes, adultos mayores. Necesitamos un candidato que pueda construir una oferta que se acerque a cada uno de ellos de manera distinta. Porque para una mujer hablar de seguridad, cuando 6 de cada 10 mujeres sufren de violencia intrafamiliar en Ecuador, no es lo mismo que para un skater cuando sale el fin de semana con su patineta, ¿no? Tienes que adaptar un mensaje macro, un mensaje paraguas a cada una de esas audiencias distintas. Entonces, no hay candidato ideal, un único candidato sí ideal. Hay mensaje ideal. Sí, porque de nuevo se trata de los electores, no se trata del candidato. Ahora, una campaña corta, y vamos a lo que tú querías hacer referencia antes, claro. ¿Afecta a los menos conocidos, los beneficia, termina perjudicando a aquellos que han tenido gran exposición por sus actividades anteriores? ¿Cómo funciona aquello? De nuevo, no se trata del candidato, se trata de los electores. ¿Es más fácil conectar cuando tienes mucho más tiempo? No necesariamente, porque puede ser más susceptible a la crítica cuando has estado mucho más tiempo también en el mercado electoral. Entonces creo que como decíamos hace un instante, la campaña ya arrancó y ahí la cuestión es quién hace un mejor acercamiento en estas fechas desde la perspectiva de uno a uno, nada más persuasivo que el cara a cara. Pero luego el cara a cara pasa hoy por hoy
Por una pantalla. Por una pantalla. Entonces, ¿quién sabe mejor manejar esto y quién tiene la mejor estructura tecnológica detrás? No en términos de tecnología, sino en términos de grupo humano y de construcción de mensajes. Creo que la va a tener más fácil. Y un mensaje puede generarte una tendencia en un par de horas. Eso fue lo que le pasó a Herbas, ¿no? En las últimas elecciones presidenciales, que no aparecía en las encuestas tradicionales y de repente estuvo allí, en cuarto lugar. Por ejemplo, o eso le sucede a un candidato hoy que es nuevo, que mucha gente dice... Jan Topic. Sí, Jan Topic. Mucha gente dice, por lo que he visto, es un soldado. Yo no lo conozco, pero es un soldado. Entonces, si no lo conoces, ¿cómo puedes identificar qué es? Bueno, porque está en las redes. Que te da ese nivel de acercamiento. Ahí el tema es la credibilidad que genera en ese proceso el candidato para que pueda colgar. Imagínate que un candidato es como un perchero, donde cuelgas trajes, camisas, vestidos y demás. ¿Es creíble o no es creíble que ese perchero cuelgue ese traje en particular? Pasa por ahí. ¿El elector realmente va a votar en estas elecciones por el mensaje? ¿Se va a interesar en el plan de gobierno? ¿O tú crees, Andrés, que más bien el elector de esta elección en particular va a buscar transaccionar su ilusión de un beneficio a cambio del voto? Y te lo pregunto pensando en que en este país hemos tenido candidatos que han dicho, incluso si llego a la presidencia te doy plata en efectivo. Mira, todo proceso electoral, toda campaña de proceso electoral no se trata de certezas, se trata de probabilidades. Y las probabilidades pasan por a quién le creo más. Si un candidato me ofrece combatir la corrupción como uno de ellos está haciendo, Fernando Villavicencio. Exacto, ¿le creo o no le creo? Y luego la siguiente pregunta es, si le creo, ¿es suficiente o no es suficiente? ¿Por qué? Porque combatir la corrupción o combatir la inseguridad son mensajes construidos en negativo. Y preferimos votar por la esperanza. Digamos que se resuelve la corrupción. La pregunta es, ¿y después qué? Digamos que se resuelve, hipótesis, se resuelve enseguida la inseguridad. La pregunta es, ¿y después qué? ¿Lo cambias porque ya cumplió su trabajo? Entonces, estos mensajes que se limitan a un problema específico que están sufriendo los ecuatorianos no son suficientes. Hay que ir un paso más adelante. Con excepción del tema de inseguridad, hasta ahora no se escucha a los precandidatos hacer referencia a esos otros aspectos que afectan, que golpean a la ciudadanía, y me refiero a salud, servicios públicos, educación, y esos temas también son importantes. Absolutamente. El problema es que hoy la inseguridad gravita mucho. Pero como te decía, no puedes construir una campaña solo en ese tema en particular. Tienes que poder construir algo hacia futuro, primero. Y segundo, de nuevo, la gente vota por una esperanza, por una ilusión. ¿Es transaccional? Definitivamente lo es, porque te doy mi voto en la medida en que yo crea que el país al que me quieres llevar es el país al que quiero ir. Seguridad. Una cosa es decir, ataquemos la inseguridad en términos negativos. Otra cosa es decir, yo quiero un Ecuador de paz, tranquilidad y bienestar, lo que quieren los ecuatorianos. Para llegar a ello debo combatir la seguridad. ¿Sí? El combate a la inseguridad, el combate a la corrupción son cómo, no son qués. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando viene una organización política y te dice, hey, yo soy la esperanza y te tengo como referencia el pasado? Pero claro, te exhiben únicamente una cara de la moneda, porque donde le dan vuelta resulta que son precisamente los males que hoy otros, desde otras orillas, pues se quiere combatir. ¿Eso lo valora el elector o se queda únicamente con el, peor malo conocido que bueno por conocer? La nostalgia vende. La nostalgia funciona y por eso ves muchas marcas comerciales que recurren al pasado. ¿Por qué no hacerlo en política? Funciona. No vintage. Si quieres ponerlo así, pero no es tan vintage 14 años atrás, ¿no? Bueno. Entonces, pero la nostalgia funciona. Porque al final del día, Lenin, todas las decisiones, las de compra y las de voto, son decisiones subconscientes. Nadie racionaliza realmente el voto. Nadie se pone a pensar, a ver, por cuál candidato. Es más, tu cerebro lo que va a tener que hacer en algún momento es acoger estos candidatos que son muy distintos. Pueden ser hombre de la sierra, hombre de la costa, mujer de la sierra, mujer de la costa. ¿Qué tienen en común?
¿Cuál es la moneda común para que puedas hacer una comparación? Sus ofertas, primero, su credibilidad, después. Entonces lo que vas a hacer es analizar esas ofertas y la credibilidad es una variable absolutamente subjetiva. Y el peso de las ideologías, de lo que se hablaba en los años 80, 90, ¿tiene todavía algún valor? ¿La etiqueta del partido político tiene algún peso en estos momentos? La ideología es como una historia. Y la historia que importa es mi historia, no tu historia. Y así cada uno de ustedes en sus casas está pensando que importa su historia. ¿Qué tan importantes son las ideologías? Bueno, en la medida en que nuestras historias conectan, las compartimos, una campaña necesita de emociones compartidas y las emociones están en las historias. ¿Son importantes las ideologías? En definitiva, la ideología no pone alimento en mi alacena ni paga los estudios de mis hijos. Solo me dan una vía de comunicación, de acercamiento. Las narrativas tampoco, ¿no? Nos dan ni un paso de agua. Pero sí te generan esa instancia de credibilidad. Y cuando estás en la urna, frente al voto, tú tienes 4, 5, 6, 10, 200 opciones, dices, rayos, ¿por quién voy a votar? Este me inspira más confianza y marcas la línea. Este me cae mejor. Este me es simpático, el look es importante, es buen mozo, claro, sí. O ella creo que es más inteligente. A ninguno le has hecho una prueba de inteligencia, pero ¿crees que es más inteligente o crees que es más guapo? A tu criterio, Andrés, ¿el presidente de la República debería correr nuevamente por la presidencia para completar su programa de gobierno? Mira, por respeto al equipo de gobierno del cual fui parte, esa es una respuesta que no te voy a dar. Ok, entiendo entonces que tu criterio es que no. Es lo que yo entiendo. Que no te voy a dar la respuesta. Andrés Seminario, estratega comunicacional, gracias por venir hoy a Contacto Directo.